Bueno, a mí me sorprende la hipocresía con la que la oposición, específicamente el PRIAN, viene a estas mesas a decirnos cómo hacer las cosas. La única persona, y se lo voy a recordar, que está condenada y que tiene una sentencia por haberse aliado con Joaquín El Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, es Genaro García Luna, la mano derecha del expresidente Felipe Calderón. ¿De qué partido, para que se escuche? Del PAN, no del panista, partido no mientas, Acción. por Dios, Ahora no estoy mintiendo, no era panista. No era panista, No, bueno, no mientas. estamos en el mundo al revés, ya viste. ¿No Dicen era que panista García Luna? Creo que no. Panista de padrón nombre, claro que no. Felipe Trabajó en Calderón el no gobierno era... panista. Evidentemente eso no se puede rebatir. Siguiente Lo que tema, estoy rebatiendo es un siguiente tema. militancia Pero no era miembro del PAN. Siguiente no, tema claro que importante, no. ¿no? Datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. Secretaria de Siempre Ejecutivo. nos da otros datos distintos. No, tú estás como el gobierno, tienes otros datos. Pues Ese entonces ya el estado es de una Guanajuato, enfermedad. gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le terminan dando periodicazo en la bocota a Kenia López Rabadán en medio de MBS, donde, pues ya saben, sale a repetir las mismas mentiras, sale a denostar, sale a golpetear, sale a colgarse de las tragedias para sacar raja política. Lo bueno es que aquí hasta el mismo chayotero conductor le hace burla, se ríe de ella, se mofa, y diputado de Morena salió a exhibirla con todos sus escuchas aquí de este medio de información, amigos, porque pues no iba a dejar pasar por alto todos los gritos y relinchidos de Kenia López Rabadán. Aquí precisamente le tumbaron completamente su gritadero, su relinchido y sus mentiras, amigos. Vamos a escuchar aquí lo que les dijo. ¿Qué ves, Kenia López Rabadán, en estos 100 primeros días del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Bueno, sin lugar a dudas hay muchas cosas que analizar en términos de qué prometieron y qué están cumpliendo. Y lo primero que te diría es eso que nosotros hemos reclamado los últimos 2 meses, y es que dijeron que iba a bajar la gasolina, y no es cierto. No solamente no bajó, ha aumentado. El argumento que dio la presidenta este fin de semana es que en términos reales no aumentó, y bueno, pues eso que se lo explique a quienes tienen que cargar gasolina todos los días. Cuando López Obrador llegó, el precio de la gasolina era de 18.4 pesos por litro y ahora cuesta 24 pesos por litro. Es claro que aumentó. Es más, también dijo que no se había podido detener, digamos, el precio de la gasolina, y que el PAN no había propuesto que se detuviera a 20 pesos, claro, con subsidios y deteniendo el IEPS, a propósito de que es la facultad del gobierno. Y eso evidentemente sí sucedió. El PAN metió una reserva para pedir que se detuviera en 20 pesos el precio de la gasolina, y la mayoría de los legisladores del régimen, esto es Morena y sus aliados, dijeron no, porque claro, no pueden hacer nada que no les permitan en el gobierno, y evidentemente en el gobierno no quieren que el precio de la gasolina mejore para ayudar hacia el día a día de las personas. En términos de seguridad, me parece que estamos hablando de 2 mundos distintos: el mundo que ve el gobierno de Morena y el mundo que sufre todos los días los mexicanos. Lo que está pasando, por supuesto, no importa si vives en el norte, en el centro, en el sur o el sureste del país, es terrible. En estos 100 días se registraron casi 8,000 asesinatos. Esto es un promedio de 80 asesinatos por día en los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, nosotros decimos sí, queremos que haya empleo. Evidentemente queremos que haya empleo para que haya generación de riqueza, para que la gente no solamente pueda tener una ayuda, sino además pueda tener un desarrollo personal y profesional. Nosotros estamos de acuerdo en los programas sociales, pero México merece más. México merece que haya salud, seguridad, bienestar, buenas escuelas. ¿Qué ves, Arturo Ávila? Gracias, Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional. ¿Qué ves, Arturo Ávila, en estos primeros 100 días del gobierno de Sheinbaum desde Morena? Mira, lo importante no es lo que yo veo, Luis, es lo que ve la gente allá afuera. Y por eso se han publicado 12 encuestas, 13 para ser muy preciso con la de Botia, en donde 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos dicen: vemos con muy buenos ojos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que era de esperarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de la transformación ha entregado resultados. Lo que no hizo el gobierno del PRIAN, lo que no hicieron ellos en el pasado. ¿Qué hemos hecho? Una agenda legislativa con cambios muy importantes, 16 reformas constitucionales, un nuevo poder judicial cercano a la gente, ya no cercano a los privilegios, ya no cercano a los cabilderos del PAN. Elevamos a rango constitucional que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Por cierto, en los gobiernos neoliberales, en los del PAN y en los del PRI, jamás elevaron el salario mínimo por encima de la inflación, porque decían que era imposible, que ahuyentaba la inversión extranjera, y les demostramos todo lo contrario. Sacamos, Luis, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Le dimos a las mexicanas y a los mexicanos un derecho constitucional a las pensiones, que por cierto, aquí Kenia dice que ellos están de acuerdo, pero pues las votaron en contra.
Eso no lo dice. Y No, votaron no, el no, presupuesto no, también no, en contra. no, no. En lo Hay que particular, faltar la lo verdad, hay que votaron en decir contra. a los La mexicanos oposición- la verdad, Arturo, y nosotros no votamos en contra, votamos a favor. La oposición, Ahorita vamos en la oposición esta réplica. en 2024 decía cada 15 segundos una mentira. En 2025 están listos para romper su propio récord. Y déjame tocar otros dos temas que me parecen importantes. Seguridad. Fíjate qué buena noticia para los mexicanas y los mexicanos. El delito que más nos duele, sin duda, homicidios dolosos. El 49% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 estados de la República. Por cierto, estos 7 estados, gobernados por Movimiento Ciudadano, por Morena también y por Acción Nacional, para reconocerlo. ¿Qué crees, Luis? En los últimos 100 días se registró una reducción ponderada en promedio del 29%, siendo la más importante Nuevo León, y Guanajuato se quedó fuera con un 3% de incremento. Son buenas noticias. Estamos disminuyendo este problema que nos heredaron los gobiernos prianistas representados aquí por Kenia López Rabadán. En una réplica rápidamente, Kenia, dice si votamos en el PAN a favor de las pensiones. Por supuesto que votamos a favor. A mí me impresiona cómo en las mañaneras mienten de manera, pues yo diría, cínica y descarada, y cómo aquí se puede faltar a la verdad de esa forma, yo diría, pues tan carente de entender que México hoy lo que necesita es la verdad. La verdad es que el Solo PAN para el contexto, votó para todos, a favor ¿a qué votación nos referimos? de ¿Cuál los es? programas sociales. ¿A El PAN favor votó a favor de los programas ¿En lo sociales, por particular? supuesto. A ver, en lo ¿En lo general, particular? vamos a ¿no permitir, quieres vamos a ver, responder? en lo general, Ok. todos los partidos votamos a favor. ¿Y en lo particular? Por supuesto que cuando les dijimos transparenten los programas, veamos los padrones, no se pasen de lanza, no se entonces no roben el votaron a dinero, favor. eso es otra Mentiras a discusión. medias. No, el tema El de fondo estilo del es, PAN. no, el tema de fondo, Arturo, es nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. ¿Votaste a siempre. favor del presupuesto? Porque el presupuesto tiene una manipulación respóndelo. brutal. ¿Votaste a favor Es del claro presupuesto? que lo que Porque el ustedes están haciendo es que se están más importante fue robando programas sociales una y lo cantidad votaste en contra. brutal del presupuesto. Vamos a dejarlo de ahí, los solamente mexicanos. queríamos hacer ese Solamente fact check, claridad. porque tenemos aquí- El PAN votó a favor de los programas sociales. Lo que no vamos Ya. a permitir es que los programas sociales, por supuesto, sean una caja negra Contexto para en nuestro donde auditorio. Morena se llene de dinero y se Ya, enriquezca. contexto de para una nuestro manera auditorio, Arturo Kenia. El PAN vota a favor del tema de pensiones, vota en contra en lo particular y vota en contra del presupuesto, que es otro tema y es otro debate del cual ya habíamos hablado, por cierto, en alguna ocasión también aquí en este espacio. No, Kenia López Rabadán, ¿qué decir de la violencia? ¿Hay un cambio en la estrategia del combate a la violencia y la inseguridad en este país? Bueno, claramente intentan hacer un cambio, pero los resultados están siendo catastróficos. Y solamente vámonos a los 100 días y vámonos a los números, más allá de las encuestas y esto, por cierto. López Obrador obtuvo más o menos en digamos, en esta primera etapa, en este primer año, encuestadoras que le daban hasta 88% de popularidad. No sé si tú recordarás, a mí me impresionaba porque decía yo, está la oposición, digamos, con un gran reto. Con ese 88% de popularidad en su primer año siendo el administrador de este país, pues nada más obtuvo el 54% de los votos. Ya después se agandallaron los demás votos en el tribunal y en el INE, pero la realidad es que incluso hoy la presidenta está en términos reales, así que como a ella le gusta el término, por debajo de la popularidad de su antecesor. Pero vámonos a los datos de inseguridad, porque pues claramente hay una liga, hay una componente, hay como una hermandad entre el narcotráfico y este gobierno. Es evidente, hay muchas columnas, muchos rumores de lo que está investigando, por supuesto, agencias internacionales a propósito de cómo hay esta liga entre el narcotráfico y el régimen en turno y ¿cuál es el resultado para los mexicanos? Mira, nada más vámonos a los primeros 100 días. En estos primeros 100 días, hablando de asesinatos, fueron 79 asesinatos por día con la doctora Sheinbaum. Con López Obrador, por cierto, eran 118, eran mucho más. Pero hay que dejar claro, eso que tanto critican de Peña Nieto, 77. Esto es menos con Peña Nieto de los que hay ahora en términos de asesinatos, y eso que dice que ya cambiaron la estrategia. En términos de desaparición, los datos son brutales. En promedio, por darte un dato, digamos, todavía más atrás, Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10 desaparecidos por día. AMLO, 20 desaparecidos por día. Con la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Es brutal lo que está pasando, porque las personas o las están asesinando o las están desapareciendo, pero México lamentablemente vive hoy un país ensangrentado en donde, por cierto, si no se reconoce el problema, no se mejora la estrategia y no se piensa con generosidad y amor por México, sino se piensa en poder, dinero y atasque, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones se ve de este gobierno, las cosas no van a mejorar y me parece terrible para las y los mexicanos. Gracias, es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Arturo Ávila de Morena, ¿qué decir sobre el tema de seguridad? Fuertes ahí también las cifras que se están presentando. ¿Tienes cifras también? Adelante. Sí. Bueno, a mí me sorprende la hipocresía con la que la oposición, específicamente el PRIAN, viene a estas mesas a decirnos cómo hacer las cosas. La única persona, y se lo voy a recordar, que está condenada y que tiene una sentencia por haberse aliado con Joaquín El Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa,
es Genaro García Luna, la mano derecha del expresidente Felipe Calderón. ¿De qué partido? Para que se escuche. Del PAN. No del era panista, Partido no mientas, Acción. por Dios, Ahora no estoy mintiendo, no era mientas. panista. No era panista, No, bueno, no mientas. estamos en el mundo al revés. Ya viste, ¿No dicen era que... panista García Luna? Claro que no. Panista No de era padrón, panista. hombre, claro que no. Felipe trabajó en un Calderón no gobierno era... panista. Evidentemente, no se puede rebatir. Siguiente Lo que tema, estoy rebatiendo es su siguiente tema. militancia Pero no era miembro del partido. PAN. Claro que Siguiente tema claro que importante, ¿no? Bueno. Con la justificación de haberle declarado la guerra al narcotráfico, dio o echó a andar una política que generó de forma expansiva el crecimiento de los homicidios dolosos. Ahí están las cifras, el más alto de la historia en términos porcentuales, que se recrudece con Enrique Peña Nieto. Y fíjate los datos que te voy a dar, sobre todo para la gente que nos escucha. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018, el 2 de diciembre del 2018, ya había pasado el 2018, nos entregan el gobierno con muy lamentables 100 asesinatos, 100 homicidios dolosos por día. Así lo entregan. ¿Cómo entrega Andrés Manuel López Obrador su gobierno? Ojo, son datos de las fiscalías estatales, con 82.1. Una reducción del 18%. Aquí están las gráficas para que ustedes las puedan observar. Pero no solamente eso. En los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos una reducción a 72.8 homicidios diarios. Aquí están también datos del secretariado. Y esto me parece muy importante comentarlo, porque quiere decir que hay resultados en uno de los delitos que más lastima a las y a los mexicanos. Y solo para hablar de datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. El secretariado Siempre ejecutivo. nos da otros datos distintos. No, tú alimentados. estás como el gobierno, Oye, tienes otros datos. Pues Ese ya entonces, es entonces un- el estado es de una Guanajuato, enfermedad. gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López, porque aquí están los datos también, y tienen un problema muy importante. Sí, y la mayoría de esos Bueno, delitos son delitos simple y federales que sencilla- tendría que simple y prevenir y sencillamente corregir el gobierno federal. Para dar claridad, que por cierto feminicidios en los brilla por primeros su 100 ausencia. Trabajemos los feminicidios. en los menos primeros 10. 26%. Lesiones dolosas por disparo de armas de fuego, menos 19.7%. Extorsión, que fue el único delito que no se pudo reducir el sexenio pasado, ya tiene una caída del 10.6%. Robo con violencia, menos 4%. Robo a casa habitación, menos 9.7%. Robo de vehículos con violencia, menos 4%. Robo a transportistas, menos 6%. Robo a transeúnte con violencia, menos 10%. Robo a negocio, menos 2%. Todos los indicadores en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum son a la baja, aunque le duela a la oposición. Porque la oposición, ¿sabes qué? Quisiera que nos fuera mal. Quisiera que le fuera mal al país. Eso es lo que han planteado siempre. Específicamente el PRIAN representado por la diputada López. Voy contigo en un momento, Alejandra. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información. Ahora sí que le dieron hasta para llevar en topper y tiene que ir a recoger todos sus dientes a la lona porque pues le metieron la arrastrada de su vida. No supo ni qué decir cuando le mencionó los dos estados donde pues están de lo peor y están gobernados por el PAN. Ahí sí no dice nada, no relincha, amigos. Lo bueno es que aquí quedó completamente exhibida, en vergüenza y humillada. Hasta aquí la dejamos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.